Ya suena. Laura, ya suena. En 3 minutos empezamos. 3 minutos.
Hola. ¿Se oye? Vale. Vamos a empezar con la conferencia, la palabra de Dios en labios perecederos. Dar las gracias a Clara y a Alejandro, que han hecho posible que estemos aquí hoy. También a nuestro técnico y pues a Laura, que me va a ayudar con esto, y a todos vosotros por haber venido. Voy a simplificar un poco cómo va a ser la conferencia. Bueno, es un tríptico, entonces hay 3 textos. Leeré el texto y luego conversaremos acerca de este, ¿vale? Y al final daremos pues tiempo para preguntas si alguien quiere hacer una, aunque ya digo que lo hemos trabajado y hay muchas preguntas y está muy, muy claro. Pero bueno, o alguna curiosidad acerca del acto de escribir. Vale, pues vamos a empezar con el primer texto. Santa X, la neurosis religiosa o la locura de Dios. Santa X es un personaje del libro de la trilogía y bueno, es un personaje que va narrando todo lo que ocurre y va apareciendo en diversas ocasiones, aunque sea principalmente protagonista del primer texto, que es el de Cielo Alto sobre la cima del Monte Moria. Vale, espero que se me oiga bien. Santa X, la neurosis religiosa o la locura de Dios. 1. Si escribo, no me suicido, estoy ocupada. Lo que me lleva a la cita por antonomasia de los nuevos gurús. La salud mental importa. Importa la camiseta de la tostadora e importan las redes sociales, los trans y los ocupas. Pero ahora habla mi sombra, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ahora hablan los poetas, brujas, hechiceros. Soy Anne Sexton, escribiendo La gran locura. He estado escribiendo versos en cuadernos de muerte desde que aprendí a destilar mi ser en tinta. Con cada una de esas palabras escribí mi biografía. Qué tonto sería si se sorprendieran con el final. O Pasolini gritando «Tutto es santo», mientras Angélica Lidl come migas de pan mojadas en su propia sangre. El gran Bukowski escribió «Hablar de suicidio evita cometerlo». Bukowski, el odioso pelagatos, oportunista, misántropo, misógino, el más vago de los hombres por alegoría, sufría y escribía. Uno de mis poetas favoritos. Si escribo como escribo es porque sufro y en el mundo no hay lugar para llorar o lamentarse. Así que cojo el papel y me suicido tantas veces como quiero. Pero escribir así, como yo lo hago, tiene mucho peligro, porque siempre habrá un memo dispuesto a leer Lolita de Nabokov o La campana de cristal de Silvia Plath y llevarse las manos a la cabeza sin entender que el malo no es el escritor, sino la sociedad que antepone sus gustos, la moral bifronte y el catetismo buenista al pensamiento y a la libertad de expresión. Nos aterra la tristeza porque nos acerca a nosotros mismos. Solo a través de un puente como el que cruza Charlotte Gainsbourg en Anticristo de Lars von Trier llegamos al cielo. La miseria es el portal que nos transporta al interior de uno mismo. La miseria es el catalizador. A veces no entiendo cómo se puede hablar tan abiertamente de la guerra, mientras que el porno o la palabra violencia de género genera tanto revuelo y nos hace rechinar. Porque menuda es esta sociedad que no te mira a los ojos y prefiere mirarte las tetas o ver que llevas colgando allá abajo, que está viendo un genocidio en directo y no puede ni quiere hacer nada. Pero siempre podemos seguir inventando nuevos enigmas, nuevas formas, nuevos enemigos, culpas al agredido y librar al agresor de todo castigo. Que Dios sea una excusa y no una forma ecuménica de pasión.
Vale, ahora empezaremos con las preguntas. Sobre la escritura como experiencia vital y espiritual, ¿qué significa para ti escribir? No solo como vocación o oficio, sino también como una forma de estar en el mundo. ¿Y dónde comienza tu escritura? ¿En la mente, en el cuerpo o en el alma? Bueno, pues tengo aquí como escritas algunas cosas. A ver, escribir siempre es dejar una huella, siempre es clavar los dientes en los troncos de los árboles. Para mí tiene un efecto que viene a través del cuerpo y inmediatamente se lleva a la creación, y escribir, como cualquier arte, pues requiere una pelea, sobre todo interna. Y bueno, hace tiempo, cuando escribí Sangre, dije que escribía contra la muerte, y hoy digo que no, hoy escribo contra Dios y le escupo con el diente de leche. A ver, la escritura comienza en el cuerpo siempre. Al final somatizas y a partir de somatizar creas. La escritura para mí viene a ser lo que Silvia Plath dice, el chorro de sangre que nunca termina, y desde que abres la herida comienza a salir y a salir y a salir, a no ser que tú lo pares o como dice ella, es un chorro de sangre imposible de parar. Y luego también, pues, a ver, siempre se escribe en la medida del objeto del amor, y como en Temor y Temblor de Kegel, que habla un poco de eso, que somos grandes en la medida de lo grande que sea nuestro objeto de amor o de pasión. Pero bueno, pues respondiendo a la pregunta, se escribe siempre desde el cuerpo y luego pues lo trabajas, pero al final el pensamiento no es nada si no te llega adentro y si no sabes cómo utilizarlo. Y respecto a la fe, ¿qué lugar ocupan Dios y la fe en tu vida interior y en tu proceso creativo? ¿Y dirías que lo espiritual tiene un lenguaje propio en tu obra, que se va filtrando incluso cuando no es de forma evidente? A ver, mi pensamiento religioso. Partimos de la base del pensamiento religioso, básicamente se nutre de la adoración. Entonces, pues todo lo que me envuelve me inspira de esa forma, y sin adoración y sin devoción pues no hay escritura. Quiero decir, para amar el arte hay que odiar mucho la vida, lo digo en el libro, lo pienso. Y también me planteo cómo sería la vida sin arte. Haría falta la ley, no lo sé. Igual a veces escribo Hiroshima, podría ser poesía. Cuando ese drama no lo puede sustentar la ley, o la ley no puede, porque la ley es un espejo de un sistema también de creencias, no es algo firme. Lo que aquí es legal en otro país no lo es, y viceversa. Entonces, en la poesía puede ser otro tipo de ley. Vale, respecto a Santa X, el segundo texto. Vivimos en una sociedad que no nos mira a los ojos, una sociedad que nos obliga a devolverle la mirada a través de un caleidoscopio, que nos mantiene unidos mientras pasemos por alto la estulticia y nos aprendamos de memoria leitmotivs baratos del estilo: el trabajo dignifica, el aborto es asesinato, la vivienda propia es un derecho humano, o vienen a robarnos el trabajo. Con razón es importante tener un sistema de creencias a priori absurdas. Si acabamos por eliminar cualquier vestigio de nuestras pasiones, entonces solo nos queda el vivir para trabajar hasta la muerte u optar por la vía rápida del suicidio. Eso sí que es absurdo, inhumano y absurdo. Escribir también puede ser rebelarse contra lo absurdo. El loco es el enamorado porque tiene la conciencia de Dios del todo. Así como el marginado encuentra abrazo en el alcohol,
yo encuentro en el desacato la única forma de resistencia. No me suicido porque luego no podría escribirlo. Esas palabras son de la gran Angélica Lidl y me seducen todo el tiempo. Bendita sea la palabra de Dios en labios perecederos. Vale. ¿Desde qué sensibilidad o mirada abordas el acto de escribir? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad, la emoción o el inconsciente onírico en tu obra? A ver, yo con mi arte tampoco no pretendo ser faro de nadie, ni siquiera es político. Quiero decir, al final eres un ser social, vives en sociedad, tampoco te puedes escapar de eso, pero no pretende ser tampoco buenista ni mucho menos. O sea, mi arte se decanta más por la mierda de Masoni expuesta en museos que por un arte pues bello. Al final también mi estética es la del terror, pero se dice mucho que por qué no se hace arte bonito y bueno, recurro también a unas palabras, no recuerdo ahora dónde las escuché o dónde las leí, que decían algo así como que a partir de la Segunda Guerra Mundial no se puede hacer arte bonito porque la sociedad ya se sustenta firmemente sin haber reparado el daño, sigue adelante y se olvida de las cosas. Entonces, hasta que no haya una utopía no puede haber arte bonito. No hay éxtasis sin espanto y, por lo tanto, tampoco hay belleza si no se arregla primero la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que eso es. Vale, de acuerdo. En tu escritura hay una voluntad firme de incomodar al lector y desafiar las normas morales, lo establecido. ¿Crees que la literatura tiene una función ética e incluso política y que debe tomar un rol activo frente a lo normativo para abolirlo o enfrentarlo de alguna forma? A ver, la literatura tiene una función social, igual que cualquier arte. Crear para embellecer tiene sentido, pero como bien he dicho antes, si primero nos arreglamos a nosotros antes de crear. Entonces, una función ética tiene siempre, y por lo tanto, no es política, pero sí que pretende como mostrar o dirigir un poco tus palabras, intentas que tengan una repercusión en la medida del bien o del mal que tú quieras hacer. En mi caso, tiene una intención ética porque parte del pensamiento y lo que intenta es curar a través de la herida, pero es que no se puede llegar al bien sin haber pasado por lo peor y al revés es imposible. Ir a lo malo no tiene sentido tampoco porque es bien difícil. Porque no se trata de una economía, no se trata de un bienestar como tú como persona que puedas sobrevivir o vivir con las comodidades, sino más bien que no te afecte a la cabeza o lo que está pasando o que en un momento dado pues digas ¿por qué vivimos y para qué vivimos? Pues en mi caso, para hacer literatura, porque tiene un fin humano. Luego más tarde lo vamos a ver también porque cómo se puede romper lo establecido o de qué manera podemos enfrentar a la ley o a la ética que ya está establecida a partir de nuestro sistema de creencias. Y entonces hablaremos en el segundo texto de los ejemplos prácticos de desacato. Bueno, aquí hay unas imágenes, es Angélica Lidl en la actuación de Yo no soy bonita.
en la que bueno, pues, ella se cortaba y iba mojando pan en su sangre y se lo comía. Y bueno, al lado está pues, esa idea que tenemos de la Lolita, que al final no tiene nada que ver con el libro. Pero bueno, al final, claro, es como un poco, si yo le digo a una persona, uy, he leído Lolita, no veas, y como el personaje principal, que no es ni ella, pero no veas esa imagen que tenemos de niña perversa, pues quiero decir, esa hipersexualización o esa forma de mostrar a la niña, no denota que no te has leído el libro. Y la verdad es que es muy, muy peligroso hablar así y bueno, y crear así. Al final, la portada del libro muchas veces también engaña, ¿no? Te crees a lo mejor que vas a leer una cosa que luego no es. Vamos a pasar al segundo texto del tríptico, a los ejemplos prácticos de desacato. Cuando lea un poco los personajes, pues iré enseñándoos una imagen. Me invade la tristeza con asiduidad, porque el lenguaje de la poesía, el de la piedad y el amor, no forma parte del mundo herido en el que vivimos, porque no se puede desahuciar a una persona con palabras bonitas, ni se puede mandar a su país a un migrante o a un refugiado con retórica, ni se puede castigar a un asesino con interés genuino y devoción. No hay espacio para Abraham, el loco asesino de hijos, pero sí lo hay para demagogos que creen en las mujeres y en el vino, que prefieren una Eucaristía barata al amor. El mundo no admite a los poetas, igual que no puede admitir a los villanos. Es por eso que no admitieron al Marqués de Sade, ni admiten a Velazco ahora, porque muestran los indicios de una sociedad que trabaja por eliminar a las ratas y ejecutar a todas las posibles cucarachas y mosquitos sin dudar un solo momento de a quién están matando realmente cuando equiparan la eutanasia al aborto o al asesinato. Que una monja aparezca en el noticiario porque utiliza TikTok es burdo e innecesario, roza lo absurdo y ridiculiza al ser humano. Le preguntan en el noticiario, ¿cómo le llamó a usted Dios? Me pregunto yo, qué tosca pregunta es esa. ¿Cómo se permite un periodismo tan palurdo, ignorante, tan garrulo? Así se mata a la gente con programas indecentes que entrevistan a un hombre pidiendo en la calle o a un bellaco que afirma sentirse mujer aunque luzca como torrente. Y luego matan los que conocemos todos, los que se ganan la medalla de asesinos, de mal llamados psicópatas. Esos no están locos, como mucho tristes, maltratados, pero no están locos. No les quitemos mérito, actúan con voluntad propia. Bien, algunos son capaces de matar, yo soy capaz de escribir y viceversa. Nos diferencian las circunstancias. Puede que yo sea menos pobre o esté más enferma. ¿Quién sabe? Si no hubiera sido pornógrafo, habría sido un asesino serial, escribió Andrew J. Offutt. Ahora vamos a ir con los ejemplos prácticos, que será Abraham y María. Ya está. Al escribir me quiero morir o no me suicido porque hago justicia por ellos que no pueden cantar el dulce himno de la dignidad. No me importa sufrir el odio del público si con ello hago desencajar los moldes morales que nos imponen. Invento textos en los que Alba de Tormes se destruye y se deja en evidencia solo para provocar en el lector pensamiento. Es necesario para hacer justicia que mis personajes sufran y el lector pueda sentirse identificado con sus miedos y frustraciones, que miren fijamente a los ojos de la muerte que reten lo establecido. Me interesa batallar contra la idea preconcebida de felicidad y recompensa, porque en el sistema emocional en el que vivimos
de premios inmediatos y estupidez humana, es imprescindible volver al héroe trágico, llamar a Abraham, Antígona, Medea, Orestes, etc. Bueno, pues vamos con los ejemplos prácticos para que no se haga muy largo. A mi derecha y a vuestra izquierda está Abraham, el infanticida. Abraham sube a Moria con su hijo Isaac de la mano. Su hijo le insiste: ¿dónde vamos? ¿Por qué subir la montaña por la noche así tan de repente? ¿Qué ocurrirá cuando lleguemos a la cima?, le pregunta. Y su padre le responde: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pero llegan arriba y no hay cordero, e Isaac descubre que será asesinado a manos de su padre. Él es el verdadero sacrificio. Lo más importante aquí es Abraham y su elección, no el niño. Anteponer el amor divino al amor humano. Abraham contra la ley humana y la jodida ley de Dios que no permite matar. Qué raro. Dios le ha dicho que mate, pero Dios está en contra del asesinato. ¿Qué pasa aquí? Entonces se plantea el conflicto. Estamos ante la locura de Dios y el extremo contrario a la ley y a la razón. Aquí importa el sacrificio, y aquello que sacrificamos es lo más grande que tenemos. Si pretende matar a su hijo es que está completamente loco. ¿Qué pasa después?, os preguntaréis. Aparece un ángel justo en el instante en el que nuestro trágico héroe levanta el puñal y le dice que se detenga, que ha pasado la prueba. Entonces, al bajar del monte, Abraham tiene que someterse a un juicio humano bochornoso en el que se le trata de loco, absurdo y cruel, pero es que la locura y el amor no se pueden poner en juicio, puesto que la ley es un sistema híbrido fundamentado en la razón y la subjetividad, porque el alma no tiene esquinas. Y por eso está la poesía. Y bueno, pues al otro lado tenemos a María, que bueno, mención especial pues, no me saldrá. Al artista que ahora no me sale el nombre. Porque, bueno, pues, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Sí, exacto. Gracias. Y bueno, pues nada, era eso, una puntuación. Vale. De entre todas las mujeres, María no es la más bella, no es la más inteligente, no es la menos desdichada ni la más dichosa. No destaca por nada, carece de dones. Su personalidad no es arrebatadora, no llama la atención ni busca llamarla. Ella tiende su mano, es madre adolescente, sacrifica, es santificada. Ella se rinde ante el misterio, cede un hueco en el vientre al amor, porque está enamorada de la vida. Y eso, en la actualidad, es tan difícil como arriesgado. Para explicarlo mejor, la palabra enamorado, bueno, es una forma con dos raíces latinas y significa que le entró el amor. Dentro, amor, y el sufijo ado, que ha recibido la acción. Importante apreciación, no es objeto de su amor algo externo, pero tampoco es divergente, encarna su vientre. Ella no solo es la supuesta elegida, sino que es madre de madres, sufrirá como ninguna, llamará como ninguna otra. Eso es estar enamorada, pues le entró el amor, pues no fue apuesta segura, pero funcionó. Dio aliento al Espíritu de Dios, y eso es algo extraordinario. Increíble pensar que fue concebida por una paloma cuando lo que llegó a concebir fue incluso más complicado, amar de verdad, como aman los locos de Julieta y Romeo, Tristán e Isolda o Violeta y Alfredo de la Traviata. Ave María Purísima, porque se ha cortado con la espina de la rosa, sin pecado concebida, porque los hijos no se eligen, los hijos se encuentran. Y a ti una espada te atravesará el corazón, le dice Lucas a María, la espada que corta la carne y lacera el espíritu. La pasión de María es la espada, su dolor es Jesús. Si ella sabe qué destino le espera a Jesús, ¿por qué no se suicida? Me pregunto. ¿Por qué sigue hacia adelante? Porque la realidad es que ella no ha sido elegida, ella ha elegido.
y por eso es salvada, porque llena es de gracia. La espada ha caído sobre ella, la más dichosa de las mujeres, pero ella no sabe blandir la pureza, ni siquiera conoce el ritual del seppuku. Ella no pelea contra los hombres, ella batalla contra Dios, y por eso es la más grande y la más dichosa de todas, porque cada uno de nosotros ha sido grande a su manera, siempre en proporción a la grandeza del objeto de su amor, escribe Kierkegaard. Y bueno, otros ejemplos. Tendríamos a Mishima, pues después de un intento de golpe de Estado, leer un manifiesto en el que pocas palabras pedía volver al sistema de valores samuráis, rechazando la constitución impuesta por Estados Unidos, y ser brutalmente ignorado, se abrió el vientre siguiendo con el tradicional harakiri. La acción fue interpretada de manera extrema, siendo considerada por algunos, especialmente dentro de la burocracia japonesa, como el acto de una persona desequilibrada, cuando posiblemente estaba muy en sus cabales. Al lado tenemos, bueno, la que va de negro es Juana I de Castilla, más llamada como la Loca. Y bueno, también es que este cuadro es uno de mis predilectos. No, creo que es el entierro de... no me acuerdo, pero bueno, da igual. Lo importante, igual que la poesía, es contemplar y admirar, y eso ya supone un gran esfuerzo. Bueno, pues conocida como Juana la Loca, nombre acuñado por su padre e hijo para relegarla del trono. No hay indicios de su locura, pero sí de que fue una mujer increíble, muy adelantada a su época, que cuestionaba a la Iglesia y su rectitud. Cuando te han engañado más de 10 veces, no son celos sino evidencias. Y por último, el Quijote, bueno, un mártir moderno, desde luego, donde todos ven un demente o veían un demente. Yo veo un soñador maltratado por una sociedad que repudia al romántico. Bueno, estoy encaminada a la desesperación, como Abraham el infanticida, María la farsante, Mishima el suicida, Juana, Don Quijote, Ana Karenina, Camille Claudel, Agar, todos locos, locos de amor, locas de locura, locas de Dios, payasos tristes que cantan como el gato triste y azul sobre un tejado borracho. Gracias por leer el segundo texto. Pasamos a las preguntas sobre provocación, resistencia y justicia en la literatura. En uno de tus textos mencionas que escribir frases como "me quiero morir" o "no me suicido porque no podía escribirlo" de la gran Angélica Lidl es una forma de hacer justicia. ¿Qué significa para ti hacer justicia desde la palabra? ¿Y a quién busca dar voz tu obra? Hazme otra vez la pregunta porque ha sido un poquito larga. Hablas de que escribir frases como la de "me quiero morir" o "no me suicido porque no podía escribirlo" es una forma de hacer justicia. ¿Qué significa para ti hacer justicia desde la palabra? ¿Y a quién quieres dar voz con tu escritura? Vale, para esto voy a leer unas palabras de Jean Genet y luego pues intento explicarme. Mi talento será el amor que siento por todo lo que compone el mundo de las cárceles y los presidios. No es que quiera transformarlos, acercarlos a nuestra vida, ni tampoco concederles indulgencias o compasión. Les reconozco a los ladrones, a los traidores, a los asesinos, a los malvados, a los delincuentes, una belleza profunda, una belleza en bajo relieve que no veo en vosotros. Quiero escribir sobre todo para los miserables. Me interesan, sobre todo en mis textos y ya de cara a la trilogía, a los desahuciados por la vida, a los aterrorizados, a los que sufren como no podemos sufrir aquí, porque ante el panorama que se decide o que se quiere, si vivir con todas las comodidades viendo cómo otro muere o si estar en ese campo de batalla. Al final, lo que ocurre en el mundo molesta y más que molesta,
Yo creo que a algunas personas les duele profundamente y escribir, siendo el malo, escribir para patear al que pretende ser el bueno de la historia, es precisamente lo que yo quiero hacer, levantar la miseria sobre lo establecido y decir que ponerte a ver una película un domingo por la tarde mientras te comes unas palomitas y en el otro lado del mundo están muriendo, bueno, los están matando, eso no es vivir, sino contemplar y pretender que lo absurdo acabe por llenar el vacío que todo el mundo tiene, aunque se pretenda que no y se intente manipular las palabras del artista diciendo que o son unos engreídos narcisistas que escriben autoficción o como cualquier libro que escriben las mujeres que ahora resulta ser literatura feminista cuando ni de lejos tiene nada que ver una actitud política dentro de la literatura. Otra cosa son los ensayos o que, bueno, pues que te hayan inculcado unos valores y tú quieras mostrarlos, pero no, yo no escribo literatura feminista ni pretendo hacerlo. Vale, con estas palabras de Mishima voy a leer el tercer texto y luego haremos un repaso de todas las preguntas para ver si tenemos que a lo mejor hacer hincapié en algo o podemos dar paso a las vuestras. Vale. La última parte del tríptico es muy corta, se llama Yihad o el camino de la desesperación. Yihad no es explotar con una bomba y gritar estas palabras. Yihad viene del árabe y significa camino interior o hacia la espiritualidad. Es una lucha, una batalla interior, ¿vale? Una guerra, pero interior, y no tiene nada que ver con lo que nos han contado, la violencia que pretenden transmitir o que nos incomoda. Como apunta muy inteligentemente Mishima, ahí detrás, la ley actual no es más que la acumulación de intentos interminables de impedir al hombre que cumpla con sus deseos de cambiar la vida por un instante de poesía. Y entonces pienso, ¿a qué estoy abocada? No me interesa la política, lo más mínimo. No hago política con lo que escribo, porque el arte no debe ser político. La belleza siempre será brillante y el discurso siempre estará demasiado vacío. Necesitamos la locura para hacer arte y de los locos para escuchar a Dios. Los locos enfermos, los locos sucios, deshumanizados, desahuciados de todo cariño humano, los locos que nos imponen como malvados para legitimar su necedad y cobardía. No se necesita un máster para ser político, solo corazón. Por lo mismo que no se necesitan pinceles para ser artista. Necesitamos locura, atrevimiento y rebelión. Coger a tantos niños como podáis, os digo. Cogerlos, os harán falta para soportar el trauma generacional. La imaginación, el desacato y la imprudencia de los niños tienen una función social que desconocemos, imperante en los tiempos convulsos que corren. Pero yo estoy cansada, no quiero niños, quiero elefantes diluviando y brujas volando por el cielo con sus escobas. Mi escritura es una yihad, será mi perdición, pero será lo único mío en este mundo.
tengo derecho a destruirme, tengo derecho a destruirme y tengo derecho a destruirme. Y este es el fin del tríptico. Vamos a hacer las preguntas correspondientes. Has dicho que el arte no debe ser político, sin embargo, escribes desde la rebeldía, la locura, la desobediencia. ¿Cómo entiendes hoy la relación entre el arte y la política? ¿Y crees que un discurso político se puede escapar de él cuando se hace una obra desde la resistencia y los márgenes? Se puede y se debe. Crear nunca ha de ser sinónimo de reciclar. Los discursos políticos están para colectivizar, pero el arte no se puede crear desde el púlpito ni se puede crear desde la mesa de los 12 apóstoles. Para crear hay que estar en el barro y hay que bajar al infierno. La relación, desgraciadamente, es muy grande. Últimamente, bueno, desde hace... ¿Cuándo no? Me pregunto yo, ¿cuándo fue el momento en el que el arte no trabajaba al servicio del dinero o al servicio del poder? A mí me interesa, como he dicho, el arte marginal. Me interesa mucho más el realismo sucio de Bukowski que a lo mejor pues un manifiesto. Bueno, eso está más que claro. Pero no debe estar al servicio del poder, ni mucho menos. Porque el artista no quiere crear, sino que quiere destruir. Y al escribir vivimos en una sociedad que no nos mira a los ojos, que nos mantiene unidos mientras repetimos leitmotivs baratos como el trabajo dignifica o vienen a robarnos el trabajo. Si eliminamos nuestras pasiones, solo queda trabajar hasta morir o elegir la vía rápida, que es el suicidio. ¿Crees que escribir es una forma de resistir a la inhumanidad y de romper el caleidoscopio que nos obliga a mirar a nivel social? ¿Y sientes que la literatura nos puede devolver aquello que nos han quitado, que hemos perdido como sociedad? La literatura no. Lo más fácil de provocar es lo que nos acercaría a nosotros mismos, que es el vómito, sinceramente. Respecto a lo de escribir como una forma de resistir, puedo responder que, a ver, creo que escribir como si fueras a morir mañana es lo mejor que puedes hacer, porque no tienes miedo de lo que van a pensar, no vas a estar. De hecho, yo lo que mejor he escrito es por la noche, porque tengo una movida con eso, que me acuesto todos los días y me pienso que no me voy a despertar al día siguiente. Y son esos momentos antes de cerrar los ojos con ese miedo en el que se me ocurren cosas y, gracias a Dios, al día siguiente estoy despierta y puedo escribirlo. Pero siempre se crea con miedo, en mi caso, y creo que crear bajo cualquier prisma que tenga que ver con las emociones más oscuras, ¿no? más humanas, como puede ser la tristeza o el miedo, la desazón, pues es lo mejor que se puede hacer. Para romper el caleidoscopio primero hay que romperse una misma y luego escupir las esquirlas. Respecto a la ley, la locura y lo intangible, en tu obra aparece la idea de que el amor ni la locura pueden ser juzgados por la ley como construcción racional, porque no alcanza a contener los abismos del alma. ¿Crees que la literatura tiene que nombrar aquello que la ley no puede nombrar? Vale, me vais a permitir aquí leer el texto porque creo que se va a entender mucho mejor la respuesta. La ley es el colmo del libre albedrío. La ley castiga y sanciona desde un palacio de cristal, pero afuera, donde gobierna el caos, la poesía es la única capaz de racionar. No se puede juzgar desde el cielo, hay que bajar al barro y ensuciarse. La ley que juzgaba duramente al marqués de Sade ejecutaba condenados a muerte en la plaza.
Todo el mundo podía ver el espectáculo desde la distancia. Sin embargo, cuán tímidos eran a la hora de leer al marqués. Es curioso, Sade defendió siempre la vida por encima de la muerte, por encima de la ley. Estaba en contra de la pena de muerte. Me pregunto, ¿es la ley una piedra o un músculo? La ley no quiere entender, la ley quiere juzgar y castigar. La ley ha matado a inocentes muchas veces. Ni siquiera es racional, porque no se rige por la razón, sino por la ilusión de esta. Es un sistema de creencias que propone ser lo opuesto a lo sagrado, basándose en un reflejo en el agua. Básicamente lo mismo que lo sagrado. Citas a Mishima y su idea de que la ley es un obstáculo, un impedimento para la poesía. Para ti es una forma de romper la ley, de interrumpir el orden impuesto a la escritura. Hablas de la locura como una condición necesaria para crear. ¿Qué significa para ti la locura, el delirio? ¿Es un estado, una postura ética? ¿Es un método creativo? A ver, es muy claro. Para el loco, los locos son los demás. Definimos locura como delirio, pero la locura es sostener ese delirio en tiempo, vivir bajo ese delirio. Para el poeta vivir en el delirio es una suerte, quiero decir, es un premio, porque volverse loco nos salva de la injuria y de morir a manos de histéricos y neuróticos mercantistas modernos que solo quieren, en la medida de lo posible, hacerse más ricos si se puede y más tontos si se puede. Entonces, volverse loco de vez en cuando, no digo que el delirio funcione, porque el delirio también, al igual que el miedo, lo mismo he dicho antes, el miedo hace crear. A ver, yo en mis peores momentos no escribo, es luego, pero es haber pasado por ahí, poder crear, igual que volverte un poco loca no significa de repente no saber lo que haces, sino a lo mejor vivir en ese mundo de fantasía como vivía el Quijote, porque ¿quién quiere vivir en un mundo real si el mundo de fantasía es 1000 veces mejor? Respecto al dolor, la catarsis y la autodestrucción que hay en tu obra. Tus personajes parecen diseñados para incomodar, provocarnos y arrastrar al lector al abismo, al vértigo. ¿Qué tipo de catarsis esperas generar con tu escritura? Y si crees que el dolor es una forma más profunda de conciencia o de espiritualidad. A ver, el dolor y el sufrimiento es el fin último del ser humano. Eso no es la risa. Los hombres primitivos no se reían, tenían miedo de que soplara el viento, porque eso podía ser peligro, estaban siempre alerta. Al final, también la felicidad se construye un poco en este mundo en el que vivimos por el dinero, por tener más cosas, desear a más gente, tener más novios, más novias, más, como si acumular fuera el sinónimo de vivir. Yo no soy más feliz en una verbena, ni soy más feliz en un cumpleaños, porque no es porque no me lo permita, porque el pensamiento es sinónimo de deprimirse, y eso es así. Hay momentos en los que yo no sufro, pero yo quiero que mis personajes siempre lo hagan, porque cuando estoy escribiendo no estoy pensando en mi yo feliz, sino estoy pensando en mis otros yos, en los que no van a asesinar porque no es lícito, pero que a veces podrían coger un puñal, tener ganas de hacerlo, porque el mal solo es, a fin de cuentas, una salida al sufrimiento y a la tristeza, y yo lo concibo así. Creo que necesitaríamos o confesionarios
por toda la ciudad o gritar lo que sentimos. Y creo que todo el mundo, no derecho, sino obligación de escuchar al otro, aunque pensemos que es una tontería, porque democracia no es votar, democracia son más cosas. Y has dicho que tus personajes deben sufrir para que el lector se identifique con la grieta, con sus miedos, ¿no? El sufrimiento tiene una función reveladora. ¿Puede existir una obra que no traspase el conflicto? Puede existir una obra que no traspase el conflicto, pero luego la calidad de la obra veremos. Por un ejemplo, en el colegio, cuando te enseñan a escribir una narración, te enseñan a escribir un conflicto realmente. A y B luchan o pelean por conseguir X. Caín y Abel son más antiguos que el diluvio, es decir, pretender que el conflicto sea entre dos, además, y no uno mismo, o como el Quijote, con cosas que no existen, no es novedoso y no aporta nada realmente. A partir del libro de los libros nos queda evangelizar, pero nosotras y nosotros. Y bueno, pues mientras esperamos a que el milagro ocurra, pues tendremos que buscar entretenimiento. Al final, para mí el protagonista en el Quijote, por ejemplo, es lo que prima, no es lo que ocurre alrededor, es que es el Quijote, es Alonso Quijano y lo demás es Serrín. ¿Que aporta? Sí, pero aporta aporta en la medida que ayuda al protagonista a desarrollarse como ser humano. Que está bien el conflicto para escribir, pero no se aprende a escribir poniendo A y B, sino que se aprende escribiendo y sobre todo leyendo. Igual se deberían llevar otros ejemplos a las clases de lectura, a lo mejor, para que se entendiera como un poco esto, de que al final un libro que es copia de otro libro, que es fotocopia de otro libro y otra copia, creo que se queda en nada. Para escribir un libro no se escribe un libro en un mes ni al año. Se escribe pues en la medida de tus posibilidades y sobre todo de tus necesidades. Yo, por ejemplo, a lo mejor no escribo cosas bonitas y a lo mejor lo que yo escribo para otros parece una locura, pero es la forma de... O sea, creo que prima la forma antes que el contenido. Por eso me gusta tanto la estética. Otra cosa es que, bueno, que otras personas opinen de otra manera y que al final con argumentos se puede llegar a todos sitios. Y yo sé que mi argumento no es muy sólido porque habla de la locura y bueno, y sobre todo si mi argumento utiliza figuras como Abraham, pues también entiendo que igual no es tan legítimo. Y respecto al tercer texto, La yihad o el camino de la desesperación, hablando de la infancia y la imaginación como resistencia, hablas de los niños. Dices que ya no es suficiente, que necesitas a los elefantes de Lubiando. Invocas a los niños como guardianes de la imaginación, del desacato, de la desobediencia, frente al trauma generacional, una especie de dopaje, de contención. ¿Qué papel crees que tiene la infancia a nivel real o simbólico para el proceso creativo, para crear? El papel que tienen los niños es más un papel simbólico. Cuando yo afirmo que escribo como una niña, o sea, que soy una niña, o sea, digo que escribo como una, porque no tengo miedo a equivocarme ni miedo a hacer daño, porque si tuviera miedo de hacer daño, me haría daño a mí misma, ¿no?
Bueno, y ya no es que el niño tenga, sino que utilizar el niño también en el libro o como objeto conductor también es súper interesante, porque, por ejemplo, mi libro favorito, Primavera Sombría, ahí Única Azul lo que hace es hablar de temas, pues, bueno, pues dignos a lo mejor de la madurez, ¿no? Como puede ser, pues yo qué sé, el sadomasoquismo o la violencia en casa y bueno, pues son cosas narradas a través de la voz de una niña y eso duele más, pero no por eso es menos cierto. No, ahí no estás pensando ni quieres saber qué edad tiene la niña, te da igual, tú lo que quieres es que te lo cuente y es a través de ella como llega el sufrimiento, porque hay algo en los niños que tienen ese poder de desacato y al mismo tiempo ese miedo que tienen los padres de que, pero quizás o sea, yo quiero niños que escriban como Flannery O'Connor escribía a Jesús en su libro de oración. El amor es escribir cartas a lo inútil, pero no deja de ser hermoso y bueno, y potencialmente poderoso, creo. Con respecto al lenguaje, el cuerpo y la escritura encarnada, en tu escritura, ¿no? En tu obra, el lenguaje en muchas ocasiones parece nacer del cuerpo, incluso de la herida. ¿Qué papel juega el cuerpo como memoria o como lugar de resistencia? A ver, yo odio mi cuerpo, quizás no por lo evidente, quizás por eso también me tatúo mucho porque me da igual. Y yo escribo desde un cuerpo que me humilla y me maltrata. Quiero decir, una vez el cuerpo te trata así, no tienes miedo de decir, me limpian el culo. Lo puedes decir alto. Nadie puede despreciarme tanto como yo lo hago, por lo tanto es mi cuerpo y es mi voz. Entonces, pues, ¿quién mejor que yo para escribir como me dé la gana? Y con respecto al lenguaje, porque vemos un lenguaje muy crudo, muy violento, directo, que nos genera cierto rechazo, como que nos mueve y nos pone enfrente ciertas situaciones o emociones que nos desagradan. ¿Crees que el lenguaje tiene un límite, que la palabra hay momentos en los que no alcanza? ¿Y también crees que en tu obra los tartamudeos, los gritos, los silencios incluso, son una especie de lenguaje? ¿Forman parte, como intenta decir algo sin decir nada? ¿En ese sentido? Vale, pues voy a dividir la respuesta. A ver, lo primero, las palabras que utilizo están en el diccionario. Quien tenga miedo a leer, que no abra nunca un diccionario porque se va a llevar una sorpresa. Por otra parte, también luego pues jugar con el lenguaje, pues sí, eso también, aparte de ser divertido como autora, también es, bueno, pues tiene mucho potencial y mucho juego. Pues los silencios o los gritos, pues son importantes, bueno, no es evidente, ¿no? Para que el mensaje llegue con más fuerza y profundidad. Y los tartamudeos igual. Entonces, luego a lo mejor da tiempo a que se revisa algún texto y entonces podríamos ejemplificar un poco también para que no sea muy aburrido esto. Y ahora una pregunta más respecto al panorama actual editorial. ¿Qué desafíos y oportunidades encuentras que existen a día de hoy para escritoras que se acercan a tu lectura, ¿no? A tu forma de escribir, que ahondan en esos temas? ¿Crees que hay ciertas presiones que se les obliga a ajustarse a algunos moldes o crees que hay espacio y voz? Hombre, presión ninguna, porque entrar en internet a ChatGPT y que te escriba una novela creo que es muy sencillo. Luego que te pillen es otra cosa. Creo que se busca una obra complaciente y eso es muy fácil.
que no den miedo, o que den miedo pero no mucho, que den asco pero no mucho, que el sexo sea explícito y que sea un sexo que no difiera, pues yo qué sé, de lo establecido, un deseo, que no haya deseo, vaya, es decir, que prime la no obligación, la no sumisión, que sea un sexo descafeinado, pues eso también ayuda mucho. Se buscan obras, permíteme que lo diga, del palo, se buscan valientes que expresen lo que sienten, pero el amor o sea, quiero decir, creo que un leitmotiv para el bullying quizás sería más importante que los profesores se leyeran obras del tipo Heaven de Kawakami y que los padres se educaran. Quiero decir, que salga en Clan TV Langui cantando una canción, no, al igual que cualquier obra que se escriba sin una intención de enseñar, y sobre todo enseñar a los mayores y también a los pequeños, porque hay literatura infantil muy, muy buena que se pasa por alto y bueno, pues se va a lo mejor a Jerónimo Stilton, Los Futbolísimos o Batman y a lo mejor, bueno, pues también es cierto que la publicidad que se hacen a obras pequeñitas o que tienen una intención más de enseñar y no de entretener es mínima. Creo que el problema es más del sector editorial y no tanto del escritor. Al final, que te obliguen a meterte en ciertos moldes, a lo mejor podría vender más si escribía un romance, no lo sé. Bueno, un mal llamado romance. Romance es Frankenstein, Matilda o Dorian Gray. Y con respecto a las influencias, referencias y simbologías que encontramos en tu libro, en Trilogía del Guerrero, vemos cómo aparecen una gran variedad de personajes, desde figuras como Sexo Jazmín o la bruja, ¿no?, que clama justicia por la muerte de Diana, hasta figuras más fabulísticas, ¿no?, animalísticas, tales como Lady Gallina Turulenca, el toro, o también como vemos al toro conversacionar con su propio corazón. Y también vemos uno que destaca especialmente, que es Santa X, ¿no?, que al principio nos la tildan un poco de una loca, una delirante, ¿no?, una que reta a Dios con una cruz clavada en el culo. Y vemos como a lo largo de la obra va cogiendo un papel protagonista, como tú bien has dicho, va pasando a ser una profeta, una especie de mesías, hasta caer desencantada o defraudada, ¿no?, tras la muerte de Diana. Sí, bueno, pues al principio es que Santa X empieza como muy, muy fuerte, como tú has dicho, con una cruz metida en el culo. A ver, realmente ahí no está retando a Dios, reta a las personas y seduce a Dios. Ella todo el tiempo intenta seducirle como puede. De hecho, la frase de... era la de todas mis palabras son tu repulsión o son su repulsión, refiriéndose a Dios. Ella todo el tiempo se siente maltratada, primero por la divinidad en el primer libro y en el último por la vida, que, bueno, pues cuando se encuentra con la niña asesinada, pues entonces se da de bruces con la realidad y dice, igual escribir no sirve para nada. Y bueno, pues las simbologías, al final, la creación de personajes es más que obvia, como hemos dicho al principio, pues se trata más de hablar de otras formas de una misma. Al final, Sexo Jazmín, por ejemplo, si recurrimos al texto, pues es un personaje que, bueno, pues de lo que te habla es de concebir vida sin llegar a la penetración, una especie de María. Y bueno, pues luego también los animales en este texto tan grande pues han sido súper fundamentales para escribir. Al final hay una parte que es un teatro en el que hablan una gallina, un toro, y se van diciendo la gallina, que presuntamente tiene que ser un ser mucho más débil que el toro, es la que le está diciendo al toro, pero con tu cuerpo, con tu fuerza, ¿cómo lloras así? Y el toro le dice, porque yo quiero ser la lluvia cuando lloro, porque yo
porque cortarme un dedo no me hace sufrir más. El sufrimiento lo tiene dentro el toro, ese animal tan bestial sufre, y la gallina se está riendo un poco de él, también le está irritando un poco. La gallina podría ser también el toro, otra forma de su cuerpo. Sí, la verdad que... Y vemos la aparición de otros personajes más conocidos, ¿no? Históricos o culturales, tales como Hitler, muy mediáticos, eso sí, o Sí. Charles Manson, así como figuras míticas, trágicas, como Medea, ¿no? Esa madre que osa matar a sus hijos porque no concibe la humillación, porque quiere la venganza, o Antígona, ¿no? Que se antepone a la ley para salvar a los suyos. O Abraham, que está dispuesto a sacrificar a su hijo por Dios para servirle. A través de ellos creo que realizas una resignificación, ¿no? Una reapropiación de la figura del asesino o del que han tildado de malvado a nivel histórico. También traes al héroe trágico. ¿Por qué crees que es necesario volver al héroe trágico y por qué rescatas a estos personajes en tu obra? Bueno, aquí hay una cosa que has dicho muy clara. Son personajes mediáticos, igual que el héroe trágico. En Medea no te estás planteando por qué va a matar a sus hijos, solo quieres leer que te seduzca su locura. Luego se traen otros libros que explican el personaje, porque bueno, pues funcionaba mucho con trilogías en la época grecorromana. Pero es que no te lo estás planteando. Cuando un personaje sí que es real y crea mal y el mal por el mal, pues ahí sí que hay una apropiación del personaje, y entonces sí que intento darle otra voz, otro posible final. Pero eso cuando el personaje es real. Cuando el personaje es trágico, sí que me suelo ceñir más a los moldes. Pues de Medea no le quito la historia, si acaso hago un arrepentimiento después, porque acaba la historia con ella, que no sabemos muy bien. Bueno, al final, si no recuerdo mal, hay venganza, pero por parte del marido, ¿no?, de Jasón. En la obra sí. Pero que no lo estás buscando, tú ahí solo quieres ver. De hecho, Jasón te puede parecer el malo, porque al final te has encariñado con una que ha matado a sus hijos, que tú dices, ¿cómo puede ser? Pues ese es el poder de la literatura. Cuando estamos leyendo Lolita, es normal que a lo mejor nos pueda seducir el pedófilo, porque es que, a ver, escribe muy bien y le puede escribir muy bien. Eso no quita que luego, como personas racionales, pues digamos, a ver, esto está bien, esto está mal. Evidentemente, no hace falta decir si está bien o está mal. Vemos también en la obra que has incorporado una parte diarística, ¿no? Y lo haces como recurso metaliterario en el cual tu diario personal se convierte en el diario de uno de los personajes principales, ¿no?, de Santa X. ¿Por qué has recurrido a esto? ¿Por qué crear un diario tuyo, ¿no?, plantearlo para un personaje ficticio? Bueno, ahí ya tiene que ver sobre todo con un fetiche mío de enseñar todo lo que hago, la verdad. Y al margen de eso, bueno, pues al final utilizar el personaje de Santa X, ¿sabes? Santa X también soy yo, es una forma pues más exagerada de mí misma. El hecho de poner el diario pues tiene algo que ver sobre todo más conmigo y porque el diario, al mismo tiempo que yo estaba escribiendo, lo llevaba, y el diario aparte hablaba mucho de esa necesidad de locura. Yo quería volverme loca. Cuando fuimos a hacer las fotos al bosque, yo no era yo. Era yo, pero no era yo, ¿sabes? Fuimos y yo me puse el pelo delante de la cara y yo cogí posturas que no había cogido antes. Igual que en la primera presentación, yo no bailaba, pretendía que fuera el espíritu de la muerta. ¿Por qué?
Pues porque sin esa intención de locura no soy nada, ni sin esa intención ni sin la locura en general. Y el diario era parte del trabajo que llevé en ese momento. Entonces, pues era muy importante para mí que estuviera y sobre todo con el nombre de Santa X. Bueno, a ver, para acabar antes de las preguntas, nada, pues como amante del arte quería recomendar 3 pelis que aparte, bueno, para entender mi obra puede ser interesante y luego 3 libros que también los comentaremos. La primera es Pocilga, es que yo lo estoy viendo de... Vale, la primera es Pocilga, bueno, pues ahí sé que hay un arte político que realmente, o sea, es una paradoja porque él intenta, o sea, Pasolini tenía más una función humana que una función política, desde luego como cualquier artista o eso. Y bueno, pues ahí sí que es verdad que se pretende crear una obra que vaya en contra de la creación que está bajo el poder, ¿no? Luego tenemos al lado Belle de Joux, que bueno, es una de mis películas favoritas y es muy chula, sobre todo quizás para entender la parte más erótica de mis libros y luego también para poner sobre la mesa lo que está bien y que está mal. No deja de ser una mujer que lo tiene todo y quiere prostituirse. A ver, también hay un blanqueo, pero bueno. Bajo la capa de deseo y de sueño tampoco soy yo para meterme. Bueno, no lo es nadie, sobre todo cuando es una obra, ¿no? Y luego al final, las zapatillas rojas, bueno, pues también cuando el arte absorbe al artista y el artista es capaz de matar o matarse porque su arte o su creación, y sobre todo porque tiene una frase muy bonita, que bueno, ha ido rulando por ahí mucho tiempo, porque Concha Velasco la dijo un día, pero es de la película, en la que el que lleva la agencia de baile le dice a la bailarina, ¿usted por qué quiere bailar? Y ella le dice, voy a responder con otra pregunta, ¿usted por qué quiere vivir? Y él le dice, bueno, porque estoy obligado, es un imperativo. Y ella dice, yo igual. Y bueno, pues ya los libros, que bueno, estos para entender mi obra, pero sobre todo para entender un poco la vida. Bueno, pues Mishima, Caballos desbocados, es como la obra más representativa luego cuando se suicida, porque habla bueno, del método del seppuku, de la intención de los que se rebelaron en febrero del 36 en Japón y porque querían volver al sistema tradicional samurái. No es que el sistema tradicional samurái sea a lo mejor el más indicado para vivir, porque no deja de ser otro tipo de fascismo, pero sí que querían volver sobre todo por no llegar a lo que estaban llegando, que era una occidentalización del Japón, que no tenía ningún tipo de sentido ni al final era para ganar más dinero los que querían ganar más dinero, y eso es así. Luego está Caridad de Angélica Lidl, aunque cualquiera de Angélica Lidl podría ser muy representativo. Este de Caridad sobre todo porque habla del perdón, de por qué perdonamos y a qué cantidad de perdón estamos dispuestos a dar. Y luego Temor y Temblor, pues como obra magna, como a lo mejor podría ser pues el libro de los libros o cualquier otro que represente la vida humana desde un prisma sagrado. Y por último, ¿hubo alguna figura que para ti ha sido un guía o un detonante para escribir este libro? Yo lo empecé escribiendo, en un principio se llamaba El predicador nocturno y bueno, estaba muy inspirado sobre todo en
bueno, pues en los predicadores y en las iglesias que no seguían el dogma católico. Pues eso para empezar, pues creo que igual la iglesia como tal, el ser contraria a la iglesia católica y a lo mejor abogar por una protestante, bautista, creo que era importante para hablar de sobre todo de la religión de mis personajes, y luego también como figuras, pues ya de cara al final me inspiró mucho un fisioterapeuta que conocí que era invidente, Diana Kerr, y bueno, pues a ver, Charles Manson también. El hecho de utilizar a Hitler como otro personaje fue también para hablar de eso, de la cantidad de perdón que estamos dispuestos a dar. Y Manson, pues quizás algo más estético o más primitivo, quién sabe. Ese fue por una necesidad más como autora. Bueno, pues hasta aquí el tríptico del espanto. Ahora podemos dar pie a otras preguntas. Si queréis, a lo mejor que yo no tenga el texto delante y a lo mejor me pueda explicar de otra manera. Y si no, si os gustaría, podría leer alguna parte del libro de trilogía, lo que queráis. Sí, dime. Yo no tengo una pregunta, sino más bien como un comentario. Espera, que se acerca un micro. Vale, vale. Bueno, primero muchísimas gracias por el conversatorio y por la presentación a Coco y Laura, porque ha sido súper interesante. Y bueno, yo lo que comentaba era que no tengo tanto una pregunta, sino más bien como un comentario, una apreciación, y bueno, que podemos extendernos más algún otro día que nos veamos. Y es que me parece paradigmático porque yo sí que leo tu obra, igual que la de muchos autores que has estado comentando, desde el acto político. Porque para mí el acto político es transformador y no solamente está al servicio del poder, sino que es punk y es disruptivo. Entonces, no sé si a lo mejor tú quieres hacer alguna apreciación sobre esto también o matizar a qué te refieres, ¿no? Con que no, para ti no es político. Tal vez es porque yo no entiendo la política desde lo dogmático, sino desde, pues eso, desde ese carácter disruptivo y en cuanto a opiniones críticas o nos hace pensar y reflexionar sobre las agencias del poder en ese aspecto. Entonces, bueno, simplemente era un poco pues hacer ese comentario y bueno, pues eso, la obra es, a mí me ha gustado mucho. Muchas. A ver, no, es cierto, a ver, creo que a lo mejor también me confundo incluso yo al hablar. Realmente no es que mi arte no sea político, sino que creo que el arte no debe estar al servicio de la política. Y da igual de qué extremo estemos hablando, porque lo que he dicho, el artista no quiere crear, quiere destruir. Y creo que toda política se asienta sobre un sistema que pretende subordinar, sea cual sea. Pretende subordinar a un único pensamiento. Hay más políticas que a lo mejor, o activismos que lo que quieren es llegar a la libertad de todo el mundo, o sea, a la libertad humana o a la libertad de hacer lo que queramos y como consideremos, siempre que no se haga daño a los demás. Creo que es a lo mejor muy simplista eso, pero sí, a ver, el mío es político y cuando lo lees
también puedes saber de qué palo voy solo con conocerme, pero más que la política, como mi pensamiento religioso, no pretendo hacer eso, pretendo crear espanto y sobre todo que los personajes tengan una catarsis, igual que yo al crear. Y en la catarsis no puede entrar un sistema de ley, jamás. Gracias por la pregunta. Si alguien quiere hacer otra, y o leo lo que queráis, o se acaba ya, mandáis vosotros. Bueno, voy a leer un pequeño texto. Vale, pues este es un texto que habla de sexo jazmín. Ella mide el tiempo en base a sus masturbaciones. Los días en los que no lo hace cree estar muerta y muy lejos de los delfines. Se siente más cerca de los mamuts que de su linaje. La corrida llega antes del espasmo, como la buena nueva de Noé antes del desembarco. Ella estará muerta para cuando su prima menor tenga hijos, pero en el fondo le da igual. No quiere la vida si se basa en masturbaciones, asesinatos y decepciones. Ella cree en las profecías. Por eso, desde que se mudó a esta casa, ha comenzado a hablar con las ocas el idioma de los milagros. También a Sexo Jazmín le encantan las películas de terror. Escuchó en la radio que un hombre había sido detenido por violar cabras que no eran suyas. Si hubieran sido suyas, las cabras, aquel hombre no hubiera salido en el telediario. Igual que nadie muere si no es de muerte violenta. En el caso de no ser brutalmente asesinada, mueres siendo brutalmente olvidada. Pero las aves no le olvidarán cuando aprenda a cantar como ellas. Aleluya. Vale, ahora una conversación entre Santa X y mi Hitler, no el real. Holocausto, así llaman al sacrificio, la quema del hombre en nombre de su Dios. Santa X pregunta, ¿cómo se llaman los muros allende que desde tan lejos parecen gaviotas levantando su vuelo? Y Hitler contesta, arquitectura del Tercer Reich o arquitectura nazi, así se llaman. Fue un proyecto arquitectónico impulsado por mi Adolf Hitler, urbanístico, incluso inspirado en las urbes romanas, su espíritu magullado. Santa X, ¿los romanos? Sí, el mismo pueblo que llevó a Jesús de Nazaret a la cruz, levantó el Panteón de Agripa, la cúpula más hermosa creada hasta entonces. Aquellos asesinos despiadados creían en dioses, creían en la belleza despreocupada de su Venus, el poder de su Júpiter. Santa X, ¿qué hay más bello que el tedio, más delicado que la vida humana? Los tiranos más odiosos de la historia se preocupaban por la estética. Y Hitler contesta, el ingenio es el germen de la humanidad, el aburrimiento es nefando. Y ya por último, el final de la obra, en el que Santa X, para hablar de ella, habla con Diana Kerr, la asesinada. Muerta tú, viva yo, perdimos las dos. Santa X, y al salir de los confines del cuerpo, ¿qué sentiste? Diana,
Sentí que el océano invadía mis entrañas, se hacía con mi carne y mordía cada una de mis cavidades. ¿Tuviste miedo? Miedo hubo de tener Dios, de encontrarnos cara a cara. Me agarró la falda y las bragas, pero mis brazos están en su sitio. Aun con la boca cosida, todavía puedo morderme la lengua. Mi sangre sabe a escarabajos. Y Santa X le pregunta, ¿qué tienes para mí, bruja? Diana, la lengua arrancada del máximo el confesor en el coño. Santa X, habla, coño, ayúdanos a encontrar la luz. Eres mi cruz, ¿dónde va mi espíritu si no es a la papelera? Y Diana le dice, pregúntale a Lady Macbeth, a ella van a parar las zorras vengativas. Eso quieren hombres y mujeres. Tu playa traía tortugas muertas a mi orilla. A ver que ya la ha roto. A ver, yo tengo una pregunta. Hablas de Manson, de Hitler, son personajes históricos, pero ¿por qué Diana Kerr, con todos los casos de violaciones, asesinatos que han habido, te ha marcado tanto? ¿O por qué para ti es tan importante hablar de ella? Pues a veces resulta que parece ser todo una broma o que el destino te la causa. Yo creo que se me quedó en la mente, ¿vale? También por el tiempo que tardaron en encontrarla. Luego resultó que al hablar de ella y buscar, jolín, la encuentran un 31 de diciembre. Todo el mundo celebrando la Nochevieja y ella metida desde hace más de un año en un pozo. Y creo que fue más en un momento, porque me vino a la mente, dije, ostras, me acuerdo de ella todo, ¿no? Cómo la asfixian con una brida, se puede ser lo más sucio posible. Y ese miedo que yo tuve a encontrarme con ese monstruo fue lo que me dije, tiene que ser ella. Y luego porque, bueno, para mí, no sé, fue más una cosa de necesidad mía de expresar y luego, pues, parece eso que parece una broma porque cuando vas investigando más sobre lo que ha pasado, todavía tiene más fuerza eso que ha pasado. Y al final yo escribí hace tiempo y en otro poema mío que yo escribo con la lengua de los muertos arrancada, quiero darles voz de algún modo. Y luego porque, pues a ver, no soy Freud, quiero decir, al final pues tendré alguna cosa con la muerte o con esto de los casos y de recopilarlos y investigarlos, no, pero nada criminólogo ni mucho menos, es poesía, porque creo que ya que es muy sucia la realidad, crear otros espejos con ella y hacer poesía de lo horrible. O sea, que muchas veces tienes la necesidad de ser la voz de otros, ¿no? Porque también escribiste un teatro, que ahora mismo está guardado, que también hacía referencia, ahora no me acuerdo de la mujer, ¿cómo se llamaba? Giselle Pelicot. Que para ti también era muy importante, ¿no? Darle voz a esta mujer. Sí, todo viene primero de una noticia, como he dicho antes, igual viene pensamiento, duele el cuerpo, escribes. Y lo mismo, viene la noticia, duele el cuerpo, escribes. El pensamiento va muy ligado también a lo que se ve y se escucha. Y bueno, también es cierto, una persona, igual que no todo el mundo se puede hacer cargo de todo el bien de que todo esté bien, pues yo tampoco puedo hablar por todos ni por todos los muertos y al final es más el horror que me suscita a mí ese caso, verme a lo mejor de esa forma pudiera haber sido o qué podría haber sido, pues también duele, revienta y entonces escribes. Pero son como personajes puntuales, no tienen nada que ver, o sea, no hay una forma ni de elección ni nada, es como viene. Bueno, ya como me he apropiado del micrófono, ¿por qué siempre mujeres?
Bueno, eso sí que tiene más que ver con un caso de porcentualidad. Son más mujeres asesinadas, son mujeres las que viven bajo un prisma de odio y es así. Quiero decir, tener las mismas leyes, los mismos derechos, como he dicho antes, no es un reflejo de una sociedad, porque primero hay que cambiar la moral de una sociedad y para luego cambiar la ley. No ir a la ley directamente y decir, mira, pues vamos a ahora decir que te violen 5 tíos en un portal no es violación, sino que es abuso. Y ahora vamos a cambiar la palabra abuso por violación. Y, a ver, a lo mejor hay que plantearse por qué 5 tíos han violado a una. ¿No? El hecho de usar mujeres, pues porque son con las que yo me siento más identificada. Yo, no solo a la vista está, sino que también sería un error, a lo mejor, por mi parte, no ir a defender el género femenino. No quiere decir que no utilice niños, también o hombres. Quiero decir, en el libro hay un varón, que es bueno, hay 2 varones, uno que muere y otro que lo asesinan. Entonces, pues también quiero decir, no es una cuestión de género, sino de porcentual, más que nada. Hola. ¿Por qué nunca has tratado el tema de la pederastia en la iglesia con los niños? Bueno, al final nunca he tratado en general el tema de la pederastia. En mi último libro, que ya adelanto van a ser relatos, son varios de pedófilos y pederastas. Primero, porque no me había tocado tanto y quizás en los últimos tiempos sí, y el hecho de la iglesia no tiene que ver tanto con un deseo mío, sino con los límites del ser humano. No puedo decir todo lo que quiera porque puede traer consecuencias muchas veces. Sería mentir, pero tampoco quiero generalizar. Entonces, no lo he tratado, primero porque en un momento a lo mejor no me ha llegado del todo, y luego porque el alma no tiene esquinas, pero el cuerpo sí tiene límites, y la boca también, desgraciadamente. No puedo decir todo lo que me gustaría decir. Y por eso muchas veces también me utilizo a mí como carnaza. Digo, voy a insultarme, a meterme conmigo, a humillarme, porque ya que no puedo hacerlo o no es lícito hacerlo con los otros, lo voy a hacer conmigo misma. Pero creo que eso, que responde a la pregunta más los límites que tengo como persona en sociedad que como poeta. Como poeta podría hartarme de decir o no decir, que hay muchos poetas que acaban callados. Entonces, sí. Pero bueno, ya adelanto que sí, que es un tema que iba a hablar, y no desde a lo mejor el prisma que se cree, que a lo mejor es de hacer justicia, sino más en estos relatos de preguntarnos o meternos en la visión del malo y ser nosotras y nosotros el malo, que también tiene un punto de catarsis eso. Bueno, pues, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Leo otro texto? Vale, pues voy a elegirlo. Vale, pues voy a leer la fábula del toro y la gallina. Quizás... Espera. Vale, me va a ayudar Laura, porque como son la gallina y el toro, yo voy a hacer de la gallina, ¿vale? Y ella del toro, ¿vale? Duele. Duele, sí, duele y es magnánimo. Duele, pero sabe a dórico, es columnal.
Descomunal. No, columnal, tan orgánico como lo es la gravedad, el autocanibalismo, odioso en los dedos, arrancado en las falanges, exiliado de los dientes, nadie me toca, pero todos me hieren. Bueno, ahora habla Santa X. Con mis huesos construí un altar, con mi sangre escribí poesías, con mi pelo un fiel cuerpo al amor, con mi grasa comí durante un año, con mi sexo planté manzanos. Y la gallina refiriéndose al toro, di que has temido la mano de tu padre en el trasero, di que de oler hay que dolerme, qué rico dolerme, qué hermoso el dolor. Sí, di sí, duele, di, el dolor de la lavanda es agradable, di, como la brisa del cerezo, di que la fuerza descomunal de la lavanda está arrancada, atrozmente arrancada en la lavanda. Di que ni 100 hombres cavando, año tras año cavando el pico, año tras año picando el pico, año tras año hundiendo el pico en Moria, ni 100 hombres juntos, siglos y siglos cavando, podrían llegar al corazón de Dios. Di que no hay carne que el hombre pueda soportar en el estómago sin sangrar, pues la sangre anegará incluso la culpa y el amor. Santa X, con mis ojos escuché tu nombre, con mis manos olí tu sangre, con mi boca vi tu cara, con mis orejas saboreé tu cuerpo, mi corazón duró un alarido. ¿Qué se puede hacer con algo que dura tan poco? Un cadáver post-mortem no sangra, el corazón deja de bombear y los músculos se relajan. Y el toro dice: como el sol de la partitura y el equino de la más pristina columna, o el corazón del cuerpo, el puñetero corazón del cuerpo, así Dios entrando en mi plexo solar, como quien me hiere sin la necesidad de tocar. Y este ha sido el final del tríptico. Gracias a todas y a todos. Vale, no, espera. No te rías que no son más preguntas. Vale, pues el final lo va a Voy decir mi madre. Que quien no tenga el libro y lo quiera, ahí fuera hay una representación de Argot que tiene los libros y así Coco se los puede firmar ahora. Ah, sí. Que se me ha Vale, olvidado esa gracias parte. por venir, ¿eh? Gracias.